vamos a arrancar con lo que se dio el día de ayer. Morena envió en fast track una reforma a la Cámara de Senadores para evitar finalmente ya los atropellos de los jueces, para evitar que se sigan dando amparos en contra de la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver lo que dijo Noroña y Adán Augusto López Hernández presentando esta iniciativa. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. En una primera ronda tiene el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández para presentar a nombre propio y de un servidor, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna del Grupo Parlamentario de Morena, un proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se adiciona un último párrafo al artículo 103, se adiciona un último párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hasta por 5 minutos. Con su permiso, ciudadano presidente. La presente reforma por la que se propone modificar el segundo párrafo del artículo primero, adicionar un último párrafo al artículo 103, un último párrafo al artículo 105 y se modifica el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el Poder Reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por nosotras y nosotros. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. Dan, vamos a seguir escuchándolo. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Si puede no terminar, procederá, termino, presidente, gracias. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sí, finalmente así se impulsa esta modificación para que ya no exista lugar a dudas. Nunca lo existió, pero bueno, para que quede plasmado sobre papel, no se pueden hacer juicios de amparo en reformas constitucionales. Repito, esto ya estaba expreso en la ley de amparo en el artículo 61, pero para que quede, pues sí, encima de todo va a estar en la Constitución plasmado, para que no quepa lugar a duda. Y que si van finalmente a violar la Constitución, los jueces lo hagan con conocimiento de lo que están haciendo. Esto es finalmente Morena poniéndose todos los parches para que, bueno, si siguen los jueces con este atropello, pues bueno, van a enfrentar todo el grueso de la ley. El día de ayer también anuncia el Partido del Trabajo que van a impulsar una demanda de juicio político. Ponlo, por favor.
Anuncia el diputado Ricardo Mejía Verdeja que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentará una demanda de juicio político en contra de 8 ministros. ¿Quiénes? Pues los de Piña y su camarilla, que están en desacato. El PT busca poner un alto al golpismo. Así lo dijeron el día de ayer. Vamos a ver. Con la autorización del coordinador parlamentario, anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basado en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, y han violado flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que juraron y protestaron cumplir y hacer cumplir. Han violentado la supremacía constitucional que establece la propia Carta Magna, que establece que no hay ley ni tratado por encima de la Constitución Política de la República y de las leyes que de ella emanen, y en consecuencia, al atacar a las instituciones democráticas, al usurpar atribuciones, al infraccionar la Constitución y la ley de amparo, y al atacar la forma de gobierno republicano, son acreedores de juicio político. Entonces lo anunciamos y lo hago por petición de nuestro coordinador, y es la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Cuándo? Pues bueno, es el PT entonces el que propone este juicio político. El día de ayer hablábamos cómo Ricardo Monreal había anunciado que esta sería la última instancia que se podría presionar. Finalmente, el día de ayer, el PT aprieta ese gatillo. Y bueno, esto se tendrá que aprobar, recordemos, finalmente en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si esta comisión vota a favor o en contra de lo que dice el PT. Será muy curioso que, pues bueno, Morena dijo que ellos no iban a presentar el juicio de momento, pero no dijeron que si alguien más lo presentaba no lo fueran a votar a favor, ¿no? Eso es una realidad, con lo cual veremos, ¿no? Si finalmente Morena vota a favor del juicio político o en contra de este. Vamos al siguiente tema, y esto, señores,